Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar el video. Vamos a ir viendo una rápida introducción al programa Photoshop. Yo acá estoy usando la versión CC 2020. Normalmente usaríamos la versión CS6, pero los cambios son mínimos de una versión a otra, más que nada estéticos y alguna que otra herramienta. Vamos a iniciar. Ya tengo abierto el programa yo. Siempre hay que iniciar un nuevo trabajo, ¿sí? Archivo nuevo. Y bueno, y acá elegimos una plantilla ya predefinida, ¿sí? Que en las distintas pestañas voy a tener distintos tamaños ya precargados. Por ejemplo, en la parte de imprimir ya tenemos los distintos tipos de hoja que podríamos llegar a utilizar, por ejemplo, A4, ¿no? Pero bueno, nosotros normalmente trabajamos en una medida estándar que nos sirve para cualquier aplicación y bueno, después se editará dependiendo de la aplicación, ¿sí? Más que nada, mi idea era repasar que en este punto, dependiendo de la aplicación de la imagen final, ¿sí? Para qué vamos a usar la imagen final que vamos a trabajar, es en qué voy a trabajar en cuanto a medidas, ¿sí? Pulgadas o centímetros, ¿sí? Mejor centímetros en nuestro caso, es lo que vamos a usar siempre y cuando la imagen que terminemos de trabajar se vaya a usar para imprimir o para estampar, ¿sí? Que sería nuestro caso. O sea, si la imagen que vamos a usar va a terminar formando parte de algún objeto, o sea, que va a pasar a la realidad, digamos, que va a salir de la computadora, trabajamos en una medida real como ser centímetros, ¿sí? Si fuera que la imagen se va a quedar en su formato digital, o sea que se va a usar únicamente en la computadora o que se va a como mucho subir a una red social, que se va a subir a Facebook, a un catálogo online o algo por el estilo, ahí trabajaríamos directamente en píxeles, ¿sí? Pero bueno, nosotros en nuestro caso, como lo que trabajamos casi siempre va para el área de estampado, vamos a trabajar directamente en centímetros. Y nosotros la medida estándar que trabajamos es 50 por 50 centímetros, ¿sí? Vamos a trabajar en una orientación, bueno, ya queda predefinida por la medida. Normalmente trabajamos en la orientación horizontal, ¿sí? Apaisada. La resolución es de la que usamos nosotros, de 360 píxeles por pulgada, si no aparecería por como ppp. Color RGB, vamos a trabajar en 32 bits, que es la cantidad de colores totales. El contenido del fondo siempre trabajamos en transparente, por las dudas, ¿sí? Ahora vamos a ver bien en detalle eso. Y el perfil de color siempre trabajamos con RGB, coincidiendo con esto, ¿sí? Los píxeles cuadrados sin ninguna otra configuración de más. Una vez que está esto definido, creamos el espacio de trabajo. Y bueno, se nos abre la interfaz a la que estamos acostumbrados, ¿no? Bien, acá tenemos la hoja de trabajo, ¿sí? Siempre que veamos estos cuadraditos pequeños, grises y blancos, ¿sí? Que yo por más que hago zoom no se agrandan, siempre son iguales, ¿sí? Eso quiere decir transparencia. Esta es la transparencia, no hay ningún objeto, no hay ningún píxel de ningún color en esta imagen, ¿sí? Si yo esto lo exporto, si esto lo genero como imagen, va a salir una imagen transparente que no tiene contenido, ¿sí? Bueno, la idea es poder trabajar con imágenes externas, ¿sí? Siempre y cuando, o sea, depende de donde. La idea es siempre trabajar con lo que se llama capas, ¿sí? Photoshop se define básicamente porque es uno de los editores profesionales que trabaja a partir de capas. ¿Capas qué quiere decir? Es como si yo tuviera un tablero de dibujo, ¿sí? Al que yo tengo agarradas, como si fuera una carpeta, hojas transparentes, ¿sí? Tengo una serie de hojas transparentes en una carpeta, ¿sí? Y tengo una única hoja blanca entre todas esas, que sería la primera hoja. Yo en esa primera hoja blanca tengo un dibujo,
¿sí? Yo hago un dibujo, cualquier cosa. Ese primero sería el fondo, ¿sí? Lo que vamos a llamar fondo. Si nosotros usamos la herramienta de pincel, vamos a definirle un tamaño, ¿sí? Y un color, cualquiera, ¿sí? Y hago esta figura, ¿sí? Esto va a formar ya el fondo. Ahora esta transparencia ya no es toda transparente, sino que contiene esto que acabo de dibujar, ¿sí? Ahora, este sería mi fondo, perfecto. Ahora, el tema es, algo que es muy recomendable en Photoshop es que por cada objeto nuevo exista una capa nueva. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tenemos un fondo y en ese fondo queremos que existan personas, un perro, una pelota, un avión, ¿sí? Cada una de esas figuras, cada persona o las personas en su conjunto, el perro, la pelota y el avión, siempre yo recomiendo es que estén en capas distintas, ¿sí? Para que cada elemento sea editable y transformable individualmente sin tener que alterar a los otros. Suena complicado, pero no es tanto, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo esta figura de fondo, ¿sí? Entonces, yo quiero hacer una segunda figura, pero que se ubique por encima de esta, ¿sí? Entonces voy a hacer una capa nueva, ¿sí? Con este botón se crea la capa 2, ¿sí? Las capas se pueden poner una arriba o abajo de la otra, ¿sí? Si yo pongo una capa arriba de la otra, ¿sí? Esta capa es transparente, ¿sí? No tiene contenido tampoco. Esta sí tiene contenido. ¿Ok? Entonces, esta, que no tiene nada, está por encima de esta, pero como no tiene nada, no se ve nada. Ahora, si yo elijo otro color, elijo un pincel más grande y hago un enorme trazo de color, lo que va a pasar es que, bueno, tapé gran parte de la imagen que estaba antes. Uy, lo arruiné. No necesariamente. Justamente por eso trabajamos en capas. Este elemento morado, ¿sí? Está por encima del elemento fondo, ¿sí? De la capa fondo. Es más, acá le podemos, si hacemos doble clic, podemos cambiarle los nombres. Entonces a este le vamos a poner fondo y a la capa 2 le vamos a poner mancha, ¿sí? Entonces, mancha está por encima de fondo. Si yo esto lo cambio de lugar, ¿sí? Por debajo, ahora mancha está por debajo de fondo, ¿sí? Entonces ahora puedo ver todo lo rojo por encima de lo morado, ¿sí? Otra cosa que también puedo hacer es moverlo, desplazar una capa y otra sin necesidad de alterar la otra, ¿sí? Por ejemplo, ponerle que acá va a ir un perro y el perro lo quiero más a la izquierda en el fondo. Entonces lo único que tengo que hacer es, ahora pongo como estaba antes, prefiero esta como fondo, no importa. Agarraría lo que, ponerle que sería el perro, lo sostengo y lo puedo mover con libertad en el fondo sin modificar el fondo, ¿sí? No habría ningún problema. Es más, con la combinación de teclas Control T, ¿sí? Me aparece este recuadro. Este recuadro es el de transformación, ¿sí? Cuando yo transformo, tengo la posibilidad de cambiarle las dimensiones a un elemento, ¿sí? Puedo cambiarle las dimensiones, puedo girarlo, puedo ya directamente desproporcionarlo si sostengo un solo vértice, ¿sí? Puedo hacer todo lo que yo quiera con esta figura. Y se aplica el cambio apretando Enter, si no, no se termina la transformación que había empezado, ¿sí? Hasta que no aplico la transformación no puedo seguir trabajando con ningún otro elemento. Eso es muy importante. Cada vez que empezamos a usar una herramienta hay que finalizar la tarea, porque si no nos encontramos con que el resto del programa no responde y es porque todavía no terminamos algo que empezamos, ¿sí? Nos va a pasar con muchas herramientas. Algo importante a tener en cuenta es los paneles. Decís, ¿qué son todas estas cosas? Bien, vamos a ir una por una, ¿sí? La barra de arriba de todo, ¿sí? Es la barra de menú. Nos tiene todos los distintos menús del programa, que no es necesario que aprendamos todo, ¿sí? Lo más importante es que en archivo me permite modificar el archivo actual,
Más que nada en el sentido de si quiero hacer uno nuevo, si quiero abrir un archivo, cómo lo quiero abrir, si quiero cerrarlo, guardarlo, exportarlo, ¿sí? Tiene todas esas opciones. Puedo salir del programa inclusive. Edición me va a dejar moverme dentro de de la selección del archivo en sí. Puedo copiar el archivo, puedo hacer una búsqueda, una revisión ortográfica si tuviera texto. ¿Sí? Acá está la opción transformar, por ejemplo. Está control T, transformación libre. Si yo toco acá es lo mismo que si yo hubiera hecho control T. Aprieto enter para finalizarlo. No hice nada, pero no importa. Son pequeñas ediciones justamente que me permiten hacer y deshacer cambios y algunas modificaciones de dimensiones, nada muy complicado, ¿sí? En imagen ya tengo otras variables más digamos, más que ver con ¿cómo es? Modificaciones de tono, modificaciones un poco más específicas de cada capa, ¿sí? Después la capa justamente es la administración de las capas, ¿sí? Hay distintos tipos de capa, podría duplicar una, podría generar capas de ajuste. Las capas de ajuste son capas que modifican otras capas, ¿sí? Son distintos tipos de capas que vamos a ir viendo con el tiempo. Texto justamente es para agregar texto en todas sus variables. Selecciones justamente para poder seleccionar objetos individuales. Filtros, bueno, eso después lo vamos a ir viendo. Ya estas otras opciones son un poco más complejas, ¿sí? Y bueno, en ayuda hay simplemente algunas opciones del programa en sí, no del trabajo que estamos realizando. La barra esta que está abajo de la barra de menú es la barra de configuración, ¿sí? Es la barra de configuración de la herramienta que estamos usando en este mismo momento. Por ejemplo, en este momento tengo la herramienta, esta también es la otra que mencioné, es la barra de las herramientas justamente, ¿sí? En este momento la primera herramienta es la de herramienta de selección o herramienta mover, ¿sí? Lo que nos permite justamente es mover aquello que tenemos seleccionado. Si no tenemos, depende de la capa que tengamos seleccionada, el elemento que hayamos seleccionado es lo que vamos a mover. Si yo selecciono la capa fondo que tiene, en realidad ahora no es el fondo, sino que esta línea roja, ¿sí? Voy a mover únicamente este elemento y todo lo que lo acompaña en la capa, ¿no? Si yo elijo mancha, por más que seleccione acá, voy a mover la capa mancha, ¿sí? Se va a mover únicamente el fondo púrpura. Entonces, eso es lo que hace la herramienta selección. Ahora, si yo me muevo a otra herramienta de abajo, que es herramienta de marco rectangular o selección rectangular, ¿sí? Esto me permite elegir una sección de lo que forma parte de la capa, ¿sí? Por ejemplo, estoy en la capa mancha. Si yo elijo, quiero este pedacito cuadrado, puedo hacer un montón de cosas una vez que los tengo seleccionados, ¿sí? Entre ellas, dentro de la propia herramienta de selección, puedo deseleccionarlo, o sea, me arrepentí de lo que hice, deselecciono. Bien, si no, la selección permanece. Entonces, yo selecciono, por ejemplo, esto que seleccioné en realidad no quiero esto, quiero todo lo que lo rodea. Entonces hago una selección inversa. Entonces elijo todo menos esto. Todo menos esto en esta capa. Todo esto que estoy haciendo no afectaría a la capa esta de la línea roja, ¿sí? Bien. Si yo selecciono esto, después puedo hacer, por ejemplo, algo que uso mucho yo, es o transformarla acá directamente, esto que elegí, o lo que puedo hacer es una nueva capa a través de una de las acciones, que puede ser copiar o cortar. Si yo hago capa vía cortar, copiar, perdón, se hace una nueva capa, ¿sí? Pero solamente de ese elemento que elegí y lo copia. ¿Qué quiere decir que lo copia? Que si yo selecciono y muevo esa capa,
muevo ese contenido, pero sigue existiendo en el original, ¿sí? En cambio, si yo la capa esta la borro, ¿no? Si yo selecciono y hago una capa vía cortar, ¿sí? Se recorta ese pedazo y si yo lo muevo, se pierde ese pedazo del original y hay ahora una nueva capa por encima de esta que yo puedo mover, que es ese elemento en particular que yo seleccioné, ¿sí? Bien, volvemos atrás siempre con control Z. Control Z nos permite volver algunas acciones hacia atrás. Bien, para deseleccionar esto, fíjense que ahora ya no tengo la opción, pero porque elegí, todavía estoy en la herramienta selección. Cada herramienta realiza algunas acciones diferentes, ¿sí? Tengo que estar eligiendo la adecuada para poder realizar la acción que yo pretendo. Entonces, herramienta de selección, ahí recién puedo deseleccionar lo seleccionado, ¿sí? Bien. Herramienta de lazo hace exactamente lo mismo que la herramienta de selección, simplemente que elige una forma más irregular. Si yo mantengo cliqueado, puedo elegir algo que no tiene forma rectangular, y cuando suelto es esta mi selección, ¿sí? Es para elegir formas ya más complejas que un simple rectángulo o un cuadrado. Habiendo seleccionado, puedo hacer lo mismo, capa voy a cortar, por ejemplo, y si yo lo muevo ese pedacito y el resto se pierde, ¿sí? Entonces, obviamente, vuelvo a la herramienta de selección. Cualquiera de las dos, estas me sirven para deseleccionar, ¿sí? Porque ambas son herramientas de selección, simplemente que se comportan de una manera un poco diferente. ¿Qué más tenemos? La herramienta de selección de objetos. Esto es lo mismo que estos, pero es una función automática de Photoshop que trata de elegir, según la inteligencia artificial del programa, uno elige una sección y trata de ubicar dentro de esa sección lo que le parece al programa que estás queriendo elegir. Acá no hay una forma lo suficientemente regular para realizarlo, pero si miramos el ejemplo, justamente lo que se ve es alguien seleccionando una taza en un fondo y bueno, Photoshop solo debería darse cuenta de que uno lo que quiere es una taza. Obviamente esto puede fallar, ¿sí? Uno, por ejemplo, podría querer únicamente el plato o únicamente la taza de esa imagen y bueno, tendría que hacer una selección más fina, más a mano. Esto es para objetos rápidos y siempre y cuando el contraste entre el objeto que quiero seleccionar y el fondo tenga la suficiente diferencia para detectarlo fácilmente, ¿sí? Si yo quiero seleccionar un objeto gris que está en un fondo negro y si no es suficientemente claro el tono de gris o suficientemente oscuro el tono de negro, va a ser difícil porque si los dos colores se parecen, el programa no se va a dar cuenta de la diferencia entre uno y otro, ¿sí? Si en cambio hay un objeto blanco en un fondo negro, y ahí se va a notar mucho la diferencia entre uno y otro, entonces para el programa va a ser más fácil. Ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Como esta también es una herramienta de selección, puedo deseleccionar con esta, ¿sí? La otra herramienta es la herramienta recortar, que simplemente me sirve para cambiarle dimensiones a la plantilla de trabajo, ¿sí? Va a todo lo que está dentro de la plantilla de trabajo. Puedo achicar digamos, es como una especie de cámara de fotos, ¿sí? Yo puedo elegir una sección del espacio de trabajo para transformarla en lo que me interesa, ¿sí? Esta es la única sección que me interesa, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo es? Puedo redimensionarlo, recortar esa sección, puedo manipularlo de esa manera, pero esta es una herramienta que yo no le encontré gran aplicación hasta ahora, no tuve necesidad de usarla.
Bien. Después tenemos la herramienta marco, ¿sí? Que me sirve para que si yo arrastro una imagen dentro del marco que yo seleccionaría, va a permanecer en una nueva capa solamente esa sección de esa imagen. Para verlo más en detalle, se arma un marco, ¿sí? Yo hago una sección cuadradita, se procesa y bueno, como la hice sobre la capa esta que estaba, directamente procesó que quería seleccionar una sección de esa capa. Entonces yo puedo mover dentro de ese recuadro el contenido de esa capa en particular, ¿sí? Ahora de la capa fondo solo se ve lo que entra dentro del marco, ¿sí? Distinto sería si hago un nuevo marco, lo hago por acá, por ejemplo, no hay ningún objeto, y si arrastro desde afuera del programa otra imagen, por ejemplo esta, vuelvo al Photoshop y la puedo arrastrar dentro del marco. Entonces si yo la suelto acá, ya queda la imagen dentro del marco y se va a ver únicamente lo que entre en el marco, ¿sí? Yo al marco después, bueno, una vez que tengo la imagen, lo puedo redimensionar para que entre un poco más, ¿sí? Dependiendo de lo que me interese. Pero bueno, es una herramienta que yo hasta ahora nunca le encontré una aplicación muy útil, pero está bueno conocerla. ¿Qué sigue? La herramienta de cuentagotas o selección de color, le llamo yo, es básicamente lo que hace. Cuando yo elijo esta herramienta, puedo tomar el color de una imagen, ¿sí? Si yo digo, uy, quiero poner letras rojas, pero quiero que sea el mismo tono de rojo que esa flor que está en la imagen. Ponele que la flor sería este garabato que yo hice. Selecciono alguna sección del garabato y cuando hago clic toma exactamente el tono de color ese que está acá. Si yo me fijo, cuando mantengo el clic, el color que ya tenía es el que figura en el semicírculo de abajo y el color que estoy eligiendo es el que figura en el semicírculo de arriba. Si yo tomo ahí, ya elige. Y si nos fijamos acá, se mueve solo en la paleta de colores hasta que encuentra el color exacto. Bien, una vez que tenemos el color, podemos volver a una herramienta como pincel, ¿sí? Y seguir usando ese mismo tono de color, que si yo pinto acá, es indistinguible de este otro tono de color, ¿sí? Bárbaro. La herramienta que nos queda en el medio es la herramienta de corrector puntual, ¿sí? Es una herramienta que detecta sobre un fondo algo, es como la herramienta de selección automática, ¿sí? Es un proceso inteligente que detecta elementos dentro de una imagen y trata de borrarlos, ¿sí? Por ejemplo, si alguien sale con los ojos rojos, que es la típica en una foto, o si por ejemplo hay una, como se ve en el ejemplo, hay una mancha en ese suéter, ¿sí? Es un color que contrasta mucho con el resto del objeto, entonces trata de eliminar ese color extra y acomodar algo que se parezca al resto del fondo en su lugar. Entonces es como si se borrara la mancha, pero lo que está haciendo es eliminar esa sección y reemplazarla por algo que es como si fuera un clonado de lo que tiene alrededor el suéter para que parezca que sigue siendo el suéter, ¿sí? Acá no lo puedo usar porque me pide que la imagen sea de menos de 32 bits, ¿sí? Eso se puede configurar, pero bueno, no lo vamos a hacer ahora porque es un poco complicado. De última, el próximo trabajo que iniciemos lo hacemos en 16 bits, que no hay mayor diferencia con 32, ¿sí? Bueno, volviendo a la herramienta pincel, es una de las herramientas en las que más vamos a usar el panel de configuración, ¿sí? Que es esta parte de acá arriba. ¿Qué quiere decir panel de configuración? Es lo que modifica a la herramienta que estoy usando. Por ejemplo, cuando yo hago clic derecho, teniendo el pincel, me aparece este panelcito, ¿sí? Este panel lo que hace es definir el tamaño de la punta del pincel, ¿sí? En 200 se ve así, en 300 se ve más grande, y si yo lo subo a 3000 se va a ver bastante más grande, ¿sí?
Eso es lo que hace la selección de tamaño de la herramienta pincel. Dureza es con qué definición pinta, ¿sí? Si yo tengo menos dureza, lo que va a hacer es este difuminado que se ve en esta línea. Si yo le doy más dureza, va a ser un trazo más firme, ¿sí? Vemos que está bien definido, bien ¿cómo es? Sin ninguna clase de borroneo en la periferia, ¿sí? Distinto a este. Eso es lo que hace este panel. Y después, bueno, tenés ya predefinidos algunos otros pinceles y cómo se ven cuando uno los aplica, ¿sí? Pero bueno, normalmente yo no uso demasiado estas opciones, pero está bueno tenerlas en cuenta, ¿sí? Más que nada la de tamaño y dureza, ¿sí? Después tenemos otras opciones, por ejemplo el modo. El modo se puede aplicar no solo al pincel, sino acá abajo también a la capa. La capa en sí es un objeto que se puede cambiar el modo y se puede cambiar la opacidad, ¿sí? Modo y opacidad. Modo, por ejemplo, son estas opciones que, por ejemplo, podría ser oscurecer, ¿sí? Si yo aplico oscurecer, lo que yo pinto a partir de ahora va a aplicarse sobre una capa, ¿sí? Entonces oscurecer lo que haría es volver más rojo aquello que esté atrás de este rojo, ¿sí? Entonces es como que le da una cierta transparencia para que el fondo, que sería esta mancha morada, se viera más roja, pero se viera igual la mancha morada, ¿sí? Esto también lo tengo que aplicar acá, que en modo tendría que poner oscurecer. Entonces me hace una especie de sumatoria. Rojo más morado me da este tono de gris marrón, ¿sí? Eso es lo que hace el modo. Si yo le doy a aclarar, perdón, en oscurecer hace como una resta entre los dos colores. Si yo le doy a aclarar, hace como una suma, ¿sí? Entonces me da un magenta, un rosado más claro, ¿sí? Después tenemos otras distintas opciones que cada una nos va a dar un resultado diferente, ¿sí? Volvemos todo al modo normal, es para tenerlo en cuenta. Y opacidad es con qué transparencia aparece eso que acabo de dibujar. Puede ser, perdón, esto es lo que vaya a dibujar a partir de ahora. Puede ser completamente sólido, ¿sí? Este trazo, o puede ser más transparente, como puede ser este otro trazo, ¿sí? Que el morado se va a ver más a través de este trazo rojo, ¿sí? Eso sí es lo que quiero dibujar a partir de ahora. Si no, en la misma capa, ¿sí? Puedo cambiarle la opacidad desde acá y ya todo el contenido va a cambiar qué tan opaco está, ¿sí? Estas son las opciones de la herramienta y lo que vaya a hacer a partir de ahora con esa herramienta. Y estas son las opciones de la capa, o sea, todo lo que ya está hecho en esta capa se va a modificar con este panel, ¿sí? Este sería el panel de configuración de la capa y este el panel de configuración de la herramienta en particular, ¿sí? Bueno, las otras opciones yo no las uso mucho, son ya de polarización y otros tipos de cosas que no vienen al caso por ahora. Vamos a verlo más adelante, ¿sí? Esta otra herramienta que me gusta mucho usar, que es la herramienta de clonar, ¿sí? Clonar lo que me permite, voy a aumentar el tamaño así se ve un poco más el efecto. Clonar lo que me permite es que si yo presiono la tecla Alt, por ejemplo, mantengo la tecla Alt y elijo una sección cualquiera, por ejemplo esto de acá, que se va a ver una parte morada y una parte roja, suelto, y donde yo empiece a dibujar es como si hubiera un cursor posicionado acá al mismo tiempo que tengo esto de otro acá. Entonces a medida que me desplazo, esa crucecita, ¿sí?, se va a desplazar conmigo y va a pintar, ¿sí?, lo que yo esté eligiendo con la crucecita. ¿Ve? Ahora está en morado, entonces lo que pinta acá va a ser morado, pero cuando se desplaza al rojo va a pintar el rojo, ¿sí? Entonces como que clona siguiendo
un punto paralelo a aquello que elige ese otro punto paralelo, ¿sí? Entonces acá tengo este resultado como si fuera un trazo de un pincel más realista, ¿sí? Pero bueno, la idea es que en verdad se usa más cuando yo tengo una imagen incompleta. Yo más que nada la uso en ese caso. Si yo tengo una imagen como ser, por ejemplo, vamos a poner esta imagen, la pongo acá, ¿sí? Se hace una capa nueva, le doy enter, está siendo transformada. Entonces selecciono de vuelta la herramienta, tengo la capa seleccionada, elijo con Alt, por ejemplo, este pedazo de taza, ¿sí? Y empiezo a dibujar acá al lado. Ah, bueno, eso es algo, eso es otra cosa. Hay dos tipos de objetos, ¿sí? Ahí está el objeto rasterizado y el objeto inteligente, ¿sí? Con cada uno se pueden usar o no distintas herramientas, ¿sí? En este caso se pegó como un objeto inteligente. Los objetos inteligentes tienen este icono chiquito cerca de la capa. Entonces le hacemos clic derecho y vamos a rasterizar la capa. Cuando se rasteriza se deshace la inteligencia y si no puedo convertir en objeto inteligente, ¿sí? Puedo pasar de un modo al otro dependiendo de lo que quiera hacer con esa capa. Entonces, como digo, elegí esta sección, entonces yo ahora con esto puedo empezar a clonar ese pedazo de taza, ¿sí? Para que la taza se vea más grande de lo que realmente es ese pedazo de taza, ¿sí? Entonces va a ir clonando lo que sigue, ¿sí? ¿Sí? Es como que hace un trazo de lo que ya existe. Ese es el efecto que se logra. En el ejemplo lo vemos más claramente que hay un ramo de flores y yo quiero más flores, entonces va clonando las flores que ya existen, ¿sí? Va haciendo el ramo más grande de lo que es. Eso yo lo uso mucho con imágenes incompletas. Por ejemplo, si acá hubiera una mano y se ven los dedos hasta cierto punto, y podría alargar los dedos de alguna manera, si hay una camisa y la camisa no está entera, bueno, la camisa es un patrón de cuadraditos, por ejemplo, entonces esa camisa puedo llegar a completarla, ¿sí? Un dedo ya es más difícil porque tendría que en algún punto llegar a la punta del dedo, y bueno, como no existe la punta del dedo es un poco más complicado, ¿sí? Pero bueno, este es más o menos el planteo de esta herramienta, ¿sí? Como todas las demás también tiene opacidad, tiene el modo, tiene el tamaño del pincel, la dureza del pincel, etcétera, ¿sí? Entonces tenemos la otra herramienta, la herramienta de pincel historia, que lo que hace es, vamos a elegir un pincel un poquito más grande, ahí está, es dibuja, o sea, deshace únicamente en el punto por el que pasa este pincel, ¿sí? Entonces, antes de que yo dibujara este pedazo rojo, estaba solamente el fondo naranja. Entonces, si yo paso, lo que hace es deshacer ese fondo naranja y acá aparece un trazo rojo que alguna vez estuvo acá de tantas veces que moví el contenido de esa capa. Bien, eso es lo que hace el pincel historia. No es muy complicado. Después, bueno, tenemos la herramienta de borrar. Es una simple goma de borrar. Hace lo que hace una goma de borrar. Obviamente, todas las herramientas que usemos afectan únicamente a la capa seleccionada, ¿sí? En este momento estoy seleccionando fondo, que es este trazo rojo, ¿sí? Si yo borro, únicamente borro lo que hay de esa capa, el trazo rojo únicamente, ¿sí? No estoy afectando ni al fondo púrpura ni tampoco a esta imagen, que si yo paso por acá borro atrás de esta imagen que está acá, ¿sí? Inclusive esto que se expandió, digamos, de la línea que ya tenía esta imagen, no lo voy a afectar porque forma parte de otra capa, ¿sí? Eso lo hice en esta capa, no en esta. Entonces la goma no lo afecta, así como no lo afectaría ni el pincel, ni la selección, ni ninguna de las herramientas, ¿sí? Cada herramienta afecta únicamente a la capa seleccionada. Bien, después tenemos la herramienta de degradado, que lo que hace más que nada sirve para crear fondos, ¿sí?
si yo simplemente sé hacer un fondo rojo, ¿sí? Y yo quiero que ese fondo rojo se vea degradado, o sea que parte de un rojo y llega hasta un blanco. Lo único que tengo que hacer es generar el punto de encuentro entre esos dos, ¿sí? Trazo el punto de encuentro y cuando suelto me va a desplazar un color en una punta y el degradado hacia la otra, ¿sí? O sea que el trazo es perpendicular al resultado del degradado. Y antes nos quedó rojo, bueno, pero porque estoy eligiendo el color rojo, ¿sí? Eso lo va a hacer dependiendo del color que tenga elegido acá en la paleta de colores. Si yo elijo un celeste, va a ser de un celeste a un blanco dentro del trazo de este. Entonces me hace ese celeste a blanco, ¿sí? Lo hace siempre en la capa seleccionada, ¿sí? Yo esa capa la puedo poner donde yo quiera, ¿sí? Entonces me genera ese fondo, ese efecto. Insisto, únicamente sirve para hacer fondos, capaz que está bueno para algo de folletería o como fondo de algún texto o algo por el estilo. Es un detalle artístico, ¿sí? Vamos a permanecerlo, me gusta el efecto que hizo. Vamos a dejarlo. ¿Qué más tenemos? La herramienta de desenfocar no tiene mucho secreto, lo que hace justamente es quitarle definición a los bordes, quitarle nitidez, ¿sí? A algún componente de la capa, ¿sí? Si yo elijo este, habíamos dicho que este trazo de acá, por ejemplo, era un trazo duro, un trazo muy definido. Entonces si yo lo empiezo a desenfocar, ¿sí? No se nota mucho, tendría que darle un poco más de intensidad. Vamos a ver la intensidad. Se va a ir desenfocando. No se nota mucho, pero si yo le hago zoom, me acerco lo suficiente. Vemos que el trazo viene duro, viene duro, viene duro. Y acá es como que se desenfoca, ¿sí? Le quita dureza a los bordes. Esto puede servir mucho para cuando uno dibuja algo. En un borde, por ejemplo, si yo tengo la remera de alguien y la remera justo la agarró el viento y la remera falta de un lado y sobra del otro, entonces borro de donde sobra y agrego de donde falta. Entonces ese trazo que dibujé con un color, que por ejemplo por ahí lo tomé al color de la remera con la cuentagotas y lo dibujé con el pincel, ¿sí? Entonces esto sería un cacho de la remera. Ahora el dibujo es justamente un trazo duro, es un trazo que se nota que no es la remera, sino que es un trazo gris. Entonces, pero más que nada es por la dureza. Ahora, si yo lo desenfoco, ¿sí? Ya no se va a notar tanto ese borde duro que hace tan distinguible el hecho de que está editado, ¿sí? Ese tipo de cosas es una de las aplicaciones que se me ocurren, ¿sí? Después tenés la sobreexposición, que es la exposición es el nivel de brillo, por decirlo de una manera, que tiene una imagen, ¿sí? Es un término que se usa en fotografía. Cuando yo subo la exposición es qué tanta luz entra en el lente de la cámara, ¿sí? Entonces las cosas se van a ver más brillantes o menos brillantes, ¿sí? Aquellos lugares donde da la luz se van a ver más expuestos mientras más exposición tenga. Entonces, en Photoshop simplemente va a hacer que aquellas zonas brillen más, simplemente. Entonces, si yo tengo elegido esto, voy a sobreexponer, por ejemplo con mancha. No hay nada. Perdón, estoy en desenfoque. Ahí está. Bueno, esto es otra función que necesita 16 bits. Bueno, no importa. Acá en el ejemplo se ve claramente. Hay una flor. Le pasamos la herramienta y lo único que hace es aumentar el brillo del tono de amarillo que tiene esa flor. Entonces le da un detalle más, como si estuviera más soleada la escena, ¿sí? Bien. ¿Qué otra herramienta tenemos? La herramienta pluma. Lo que nos permite es hacer figuras regulares, ¿sí? Con cierta facilidad. Esto puede servir más que nada para hacer algún logo, o algún marco, o algún subrayado, ¿sí? Que después podemos usar en la herramienta de texto. Yo elijo texto, ¿sí? Y hago un recuadro donde quiero que esté ese texto.
me pone un texto predefinido, vamos a hacerle un poco de zoom porque se ve muy poquito. El zoom es con control más o control menos dependiendo de lo que queramos hacer, ¿no? Nos ubicamos donde queremos y bueno, nos aparece este texto que ya estaba seleccionado, ¿sí? Este texto podemos centrarlo, podemos ponerlo sobre un costado, sobre el otro, igual que en Word, ¿sí? Solamente que acá le podemos definir un enfocado, podríamos darle curva al texto, por ejemplo, ¿sí? Si fuera un arco, entonces le damos OK y nos queda con este formato de curva, ¿sí? Lo puedo seleccionar. El texto está en una capa nueva, ¿sí? La capa nueva está por arriba de la capa mancha, pero por debajo de la capa fondo, ¿sí? Si yo lo muevo va a quedar tapada por la capa fondo, ¿sí? Eso se puede resolver moviendo la capa de lugar, ¿sí? Lo pongo por encima y ahora está por encima, ¿sí? Como te digo, cada vez que quiero editarla puedo hacerle doble clic y se selecciona solo la herramienta de texto, o me muevo la herramienta de texto como corresponde. Puedo cambiar el tamaño del texto, ¿sí? Es igual que en Word. Puedo cambiarle el tipo de letras, que quiero que sea en negrita, puedo cambiarle la tipografía, ¿sí? Que Photoshop incluye un montón de tipografías diferentes que nos pueden servir para distintas cosas. Cambiarle el color a la letra, puedo darle un efecto de 3D, pero eso es ya un poco más complicado porque necesita un procesamiento bastante más poderoso, ¿sí? Puedo espaciar las letras, puedo hacer un montón de cosas, ¿sí? Eso dentro de lo que es texto, nada fuera de lo normal. Bueno, después tenemos la herramienta de selección de trazado, que no, yo la verdad no la uso para nada. Me sirve para elegir trazados en particular y modificarlos. Después tenemos la herramienta de rectángulo, que es simplemente para dibujar figuras, ¿sí? Figuras con relleno, nada muy complicado, puede servir para hacer un fondo completo, ¿sí? Sólido, o puedo darle alguna de las otras formas con clic derecho, me aparecen más formas, ¿sí? Puede ser un polígono, yo elijo los lados que quiero que tenga, en vez de 5 lados le pongo 10 lados y me armo un decágono, por ejemplo, ¿no? Entonces ahora tengo un polígono de 10 lados y así, no, nada fuera de lo común. La herramienta mano es muy parecida a la de selección, ¿sí? Pero a la de movimiento, pero simplemente me permite moverme con libertad dentro de la imagen sin tener que usar las barras de desplazamiento, ¿sí? Esto es más para usarlo con la tecla rápida, que es la H, ¿sí? Si yo toco la H se selecciona sola esta función y ya me da un manejo un poco más fácil si tengo que hacer tanto zoom, ¿sí? Y bueno, la herramienta de zoom es lo mismo que apretar control más o control menos, ¿sí? Solamente que acá tendría que seleccionar entre el más y el menos para poder hacerlo. Yo prefiero el atajo, y que es un poco más fácil. Entonces es una herramienta de desplazamiento para el área de trabajo, ¿sí? Y editar barra de herramientas, bueno, me permite agregar o quitar funciones acá dependiendo de lo que yo quiera hacer, pero ya están bastante bien definidas por cada una, así que no sería necesario, ¿sí? Acá me muestra los últimos dos colores elegidos, yo puedo elegir uno o el otro, ¿sí? Para tener una paleta más a mano de este lado. Después tenemos este botón que lo único que hace es cambiarme en el historial de colores, me pasa a colores que usé previamente. Y este otro es para poner el trabajo en pantalla completa, entonces me quedo sin bordes, o lo puedo poner en pantalla entera, que solamente veo la imagen y cómo terminó siendo. Para deshacerlo hago escape y vuelvo a la pantalla principal. Y eso es todo, más que nada quería profundizar en cada uno para saber qué hacen. Después en clase, cuando volvamos, lo vamos a ver y practicar un poquito más. Y bueno, y acá, como ya dijimos, estas son las capas, lo que modifica las capas, que es parecida a esta otra barra de acá. Y después tenemos algunas opciones específicas de cada capa y cómo se comporta, pero ya son cosas un poco más complejas que vamos a ir viendo con más profundidad. Eso sería todo por ahora. Gracias.